Era una fría mañana de abril de 155 cuando el emperador Carlos V recibió la noticia mientras se encontraba en Bruselas. El mensajero, exhausto tras días de viaje incesante, se arrodilló ante él en la sala del consejo. Su Majestad Imperial. Debo informarle que Su Alteza Real, Doña Juana, reina de Castilla, ha fallecido en Tordesillas el pasado 12 de abril. Un silencio sepulcral invadió la estancia. Los consejeros observaron con cautela al emperador, cuyo rostro permaneció impasible. Aunque un leve temblor en su mano derecha, aquella que sujetaba con firmeza el documento sellado, delataba su turbación interna. Las circunstancias, preguntó Carlos con voz grave. Una fiebre repentina. Majestad. El doctor Soto hizo cuanto pudo, pero a sus 75 años, la reina no tenía las fuerzas para combatirla. Partió con los santos sacramentos y en paz. Carlos asintió lentamente. Hacía más de 30 años que no veía a su madre. La última vez había sido en 152. Cuando recién coronado emperador del Sacro Imperio, había visitado brevemente Tordesillas. Recordaba el encuentro con dolorosa claridad. Los ojos vidriosos de Juana, su confusión al verlo, preguntándole repetidamente por su padre Felipe. Muerto hacía 16 años. Los preparativos para el traslado de sus restos a la Capilla Real de Granada ya han comenzado. Continuó el mensajero. El marqués de Denia solicita instrucciones precisas sobre el cortejo fúnebre. Carlos se levantó lentamente, sintiendo el peso de sus 55 años, el dolor punzante de la gota en sus articulaciones y el agotamiento de una vida dedicada a mantener unido un imperio imposible. Partiré hacia España inmediatamente, anunció sorprendiendo a todos los presentes. Acompañaré a mi madre en su último viaje. Luis de Quijada, su fiel mayordomo, se acercó con preocupación. Majestad, vuestro estado de salud. El viaje sería extremadamente arduo en esta época del año. No discutas mis órdenes. Quiad, respondió Carlos con firmeza. He comenzado a ceder mis territorios a Felipe. Pronto dejaré de ser emperador. Pero antes debo cumplir con este último deber filial. Aquella noche, a solas, en sus aposentos, Carlos contempló el retrato de su madre que siempre llevaba consigo, Juana, en su juventud. Hermosa, de mirada inteligente. Antes de que la melancolía y la reclusión transformaran su espíritu. Junto a él, las cartas que durante décadas había intercambiado con el marqués de Denia, custodio y carcelero de la reina en Tordesillas. Hice lo correcto. Madre, murmuró en la soledad de la noche, era necesario mantenerte encerrada todos estos años. El peso de la corona, las decisiones tomadas en nombre del imperio, la razón de Estado que había prevalecido sobre los vínculos de sangre. Todo parecía confluir ahora en un remordimiento que Carlos jamás había permitido aflorar completamente. Con manos temblorosas por la enfermedad, comenzó a escribir instrucciones precisas para el funeral. Esta vez no escatimaría en honores para quien, a pesar de su reclusión, nunca había dejado de ser la legítima reina de Castilla. El viaje desde Bruselas resultó tan extenuante como Quijada había previsto. La comitiva imperial avanzaba lentamente por los caminos empapados por las lluvias primaverales. Mientras Carlos sufría intensos ataques de gota que le obligaban a detenerse frecuentemente. Viajaba en una litera especialmente acondicionada, pero cada bache del camino se traducía en un dolor lacerante que le arrancaba muecas de sufrimiento. Al cruzar los Pirineos y pisar suelo español, Carlos experimentó una mezcla de emociones contradictorias. Esta tierra,
que tanto había rehuido durante su reinado, prefiriendo Flandes o los territorios alemanes. Sería ahora su último refugio. Ya había decidido, tras las abdicaciones, retirarse al monasterio de Yuste en Extremadura. ¿Recuerdas la primera vez que vine a España, a Quijada?, preguntó Carlos a su mayordomo mientras contemplaban el paisaje castellano desde una colina. Como si fuera ayer. Majestad. Teníais 17 años y apenas hablabais castellano. Carlos esbozó una sonrisa amarga y me enfrenté a una nobleza hostil que me veía como un extranjero mientras mi madre, la verdadera reina, permanecía encerrada en Tordesillas. Nunca me perdonaron completamente por ello. Hicisteis lo que debíais por el bien de los reinos. Señor, Logis, la pregunta quedó suspendida en el aire frío de la meseta castellana. La comitiva imperial fue recibida en Valladolid con todos los honores correspondientes al emperador. Aunque Carlos había solicitado discreción, el regente de Castilla, su hijo Felipe, se encontraba en Inglaterra tras su matrimonio con María Tudor, por lo que fue el príncipe don Carlos, su nieto de 10 años, quien lo recibió junto a su hermana Juana de Austria. Al ver a su nieto, Carlos sintió un escalofrío inexplicable. Había algo en la mirada del joven príncipe, una frialdad inquietante que le recordaba a algunos de sus ancestros habsburgos menos equilibrados. «Abuelo», saludó el joven con formalidad excesiva. «España se regocija con vuestro regreso». Carlos abrazó al muchacho con afecto, intentando traspasar algo de calidez a aquel rostro impasible. «He venido a honrar a tu bisabuela, Carlos. Pronto comprenderás la importancia de respetar a quienes nos precedieron en la corona». Esa misma tarde, mientras descansaba en el Palacio Real de Valladolid, Carlos recibió al marqués de Denia, quien había custodiado a Juana durante décadas. «Majestad», comenzó el anciano noble con voz afectada. La reina partió con serenidad tras recibir los santos sacramentos. En sus últimos momentos de lucidez, preguntó por voz. Carlos sintió una punzada de culpabilidad. ¿Qué dijo? Exactamente. El marqués dudó un instante. Preguntó si su hijo, el emperador, vendría a verla antes de morir. Le aseguré que vos la teníais siempre presente en vuestras oraciones. Una mentira piadosa, murmuró Carlos. ¿Qué más puedes decirme de sus últimos días? La reina había estado más tranquila en los últimos años. Ya no se negaba a comer ni realizaba las excentricidades de antaño. El tiempo había apaciguado su espíritu. Carlos asintió pensativamente. Mañana partiremos hacia Tordesillas. Quiero ver la cámara donde vivió todos estos años antes de que sus restos sean trasladados a Granada. Esa noche, Carlos apenas pudo conciliar el sueño. Su mente alternaba entre los recuerdos de infancia en Flandes, cuando apenas sabía nada de su madre recluida en España y las responsabilidades que pronto dejaría atrás al abdicar todos sus títulos. La fortaleza Palacio de Tordesillas, a orillas del Duero, apareció ante la comitiva imperial como un símbolo pétreo del cautiverio que había definido la vida de Juana. Carlos observó las robustas murallas, las escasas ventanas y la austera arquitectura, con una mezcla de curiosidad y aprensión. Aquel había sido el mundo de su madre durante 46 años. Su Majestad saludó el alcaide de la fortaleza, inclinándose profundamente. Es un honor recibirle en estas circunstancias tan dolorosas. Carlos descendió con dificultad de su litera, apoyándose en un bastón. La gota había empeorado durante el viaje, y su rostro reflejaba un sufrimiento que trataba de disimular ante los cortesanos. «Llevadme a los aposentos de mi madre», ordenó rechazando los ofrecimientos de descanso tras el viaje.
Recorrieron largos pasillos de piedra hasta llegar a una zona más resguardada del palacio. El ambiente era opresivo, pocas ventanas, escasa luz natural y un silencio que parecía impregnado en los muros después de tantos años de reclusión. Estos eran los aposentos privados de Su Alteza, explicó el alcaide, abriendo una pesada puerta de roble. Carlos entró solo, pidiendo a todos que esperaran fuera. La habitación era más amplia de lo que había imaginado, pero austeramente amueblada. Una cama con dosel, un reclinatorio con un crucifijo, algunos libros de horas y un pequeño escritorio donde, según le habían informado, Juana pasaba horas escribiendo cartas que nunca se enviaban. Lo que más impactó a Carlos fue el pequeño retrato de Felipe el Hermoso colocado junto a la cama. Después de casi 50 años de viudez, su madre había mantenido vivo el recuerdo de su esposo hasta el final. Sobre una mesa descansaba un cofre de madera labrada. Carlos lo abrió con cuidado y encontró dentro un pequeño libro encuadernado en cuero gastado. Al hojearlo, descubrió que era un diario escrito por su madre. Durante los primeros años de su reclusión, con manos temblorosas, comenzó a leer fragmentos dispersos. Hoy han vuelto a negarme ver a mis hijos. Dicen que están bien atendidos en la corte de mi padre, pero mi corazón de madre sabe que me necesitan. Mi pequeño Carlos apenas me conoce. ¿Qué le habrán dicho de mí? El marqués insiste en que firme estos documentos, cediendo mis derechos al trono. Le he dicho que nunca lo haré. Soy la reina legítima de Castilla, hija de Isabel la Católica. Pueden encerrar mi cuerpo, pero no doblegarán mi voluntad. Han pasado 3 años desde que vi por última vez a mi amado Felipe. Dicen que estoy loca por querer conservar su cuerpo cerca de mí. Pero, ¿acaso es locura el amor que persiste más allá de la muerte? Carlos cerró el diario abrumado. Nunca había tenido acceso a los pensamientos íntimos de su madre. Siempre la había conocido a través de informes de terceros. Médico, custodios, confesores, todos ellos con instrucciones de justificar su confinamiento. ¿Encontráis algo de vuestro interés, Majestad?, preguntó el marqués de Denia, quien había entrado silenciosamente en la habitación. Carlos ocultó rápidamente el diario entre sus ropas. Solo estaba familiarizándome con el entorno donde vivió mi madre tantos años. La reina recibía todos los cuidados apropiados a su rango. Se apresuró a aclarar el marqués. Sus crisis de melancolía hacían necesario este retiro. ¿Crisis de melancolía o inconveniente político? La pregunta surgió más áspera de lo que Carlos había pretendido. El marqués palideció. Señor, siempre se actuó siguiendo las instrucciones de vuestro abuelo, don Fernando, y posteriormente las vuestras. El bienestar de la reina suficiente, cortó Carlos. Ahora, deseo ver el cuerpo de mi madre antes de que sea preparado para el viaje a Granada, en una sala adyacente. El cuerpo de Juana reposaba en un sencillo túmulo. Habían vestido su cadáver con el hábito de Santa Clara, como ella había solicitado. Carlos se sorprendió al ver la serenidad en aquel rostro surcado por los años. No quedaba rastro de la supuesta locura que había justificado su encierro. Se arrodilló junto al cuerpo, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones, y tomó la mano fría de su madre entre las suyas. «Perdóname», susurró en un tono tan bajo que nadie más pudo oírlo. En ese momento, Carlos tomó una decisión que alteraría los últimos años de su vida. Debía conocer toda la verdad sobre el confinamiento de su madre, aunque eso significara enfrentarse a las sombras de su propio reinado. Al amanecer del día siguiente, el cortejo fúnebre partió de Tordesillas hacia Granada. El féretro de la reina Juana, cubierto con un paño de brocado negro,
con los escudos de Castilla y Aragón bordados en oro. Fue colocado en una carreta especialmente acondicionada. Carlos había ordenado que el trayecto se realizara con la mayor dignidad posible, como correspondía a quien había sido nominalmente al menos reina de Castilla durante casi 50 años, contra el consejo de sus médicos. El emperador insistió en cabalgar junto al féretro durante la primera parte del recorrido. Cada legua era un suplicio para sus articulaciones inflamadas por la gota, pero sentía que debía aquel sacrificio a la memoria de su madre. Majestad, vuestro estado de salud no permite esta exigencia, insistió el doctor Matis, su médico personal. La fiebre está volviendo y el dolor en vuestras articulaciones empeorará con cada hora a caballo. Solo hasta Medina del Campo, respondió Carlos obstinadamente. Allí descansaré. Lo prometo. Durante el trayecto, Carlos cabalgaba silencioso, sumido en pensamientos sombríos. El diario de su madre, que había escondido entre sus pertenencias, pesaba en su conciencia tanto como en su equipaje. Cada página que había leído la noche anterior revelaba una mujer lúcida, consciente de su situación, que alternaba entre la resignación y la rabia contenida por su cautiverio. A su lado cabalgaba Luis de Quijada, quien observaba con preocupación el semblante cada vez más pálido del emperador. ¿Qué os atormenta? Señor, se atrevió a preguntar cuando se habían distanciado lo suficiente del resto del cortejo. Carlos tardó en responder como si sopesara cuánto podía confiar incluso a su más leal servidor. ¿Sabes por qué mi madre fue recluida en Tordesillas? Quijada por su enfermedad mental. Señor, todos conocen la historia de cómo perdió la razón tras la muerte de vuestro padre. Y si te dijera que he encontrado evidencias de que esa locura fue exagerada, tal vez incluso fabricada para justificar su apartamiento del trono. Quijada palideció. Eso sería una acusación muy grave contra vuestro abuelo, don Fernando, y contra mí mismo, completó Carlos amargamente. Yo continué con su reclusión cuando podría haberla liberado. Creí los informes, o quizás me convino creerlos, para mantener mi legitimidad en el trono castellano. El cortejo se detuvo en Medina del Campo para pasar la noche. Carlos, agotado y con fiebre alta, fue llevado a sus aposentos, en el castillo de la Mota. Olí, mientras los médicos aplicaban compresas frías sobre su frente ardiente, el emperador continuó leyendo el diario de su madre a la luz vacilante de las velas. Hoy he recibido la visita de un nuevo médico. Sus preguntas eran diferentes. No buscaba síntomas de locura, sino confirmación de lo que ya había decidido diagnosticar. Le dije que extrañaba a mis hijos, que deseaba participar en los asuntos del reino como legítima soberana. Anotó mis palabras con expresión grave, como si cada anhelo materno y real fuera prueba de desequilibrio. El confesor que me han impuesto insiste en que acepte mi destino como voluntad divina. Dice que una buena cristiana debe someterse a la autoridad del Padre y ahora de mi hijo Carlos. Le he respondido que Cristo también sufrió injustamente y que hasta él clamó en la cruz preguntando por qué había sido abandonado. Carlos dejó caer el diario sobre su pecho. La fiebre le provocaba escalofríos, pero el fuego de la revelación ardía aún más intensamente en su interior. Durante toda su vida había justificado cada decisión política, cada guerra, cada alianza como sacrificios necesarios por el bien del imperio y la cristiandad. Pero, ¿qué justificación había para el sacrificio de su propia madre a la mañana siguiente? Carlos estaba demasiado enfermo para continuar el viaje a caballo. Accedió a ser trasladado en litera mientras el cortejo fúnebre continuaba su lento avance hacia el sur.
Cada jornada era un recordatorio de la geografía española que tampoco había frecuentado durante su reinado, prefiriendo siempre sus amados Países Bajos o las ciudades imperiales alemanas. Al atravesar los agrestes paisajes de Castilla, Carlos reflexionaba sobre cómo su madre, nacida y criada en estas tierras, había sido arrancada de ellas para convertirse primero en archiduquesa en Flandes, luego en peregrina enloquecida por el dolor tras la muerte de Felipe y finalmente en prisionera real en Tordesillas. «Somos extraños en nuestra propia patria», murmuró para sí mismo, contemplando los campos resecos a través de las cortinas de su litera. La ironía no se le escapaba. Él, nacido en Gante, criado como borgoñón, siempre considerado extranjero por los castellanos. Y ella, la castellana, por excelencia, mantenida alejada del poder que legítimamente le correspondía. Por las noches, en cada parada del trayecto, Carlos convocaba secretamente a antiguos servidores de su madre que aún vivían en las localidades cercanas, viejas zamareras, guardias jubilados, cocineros, cualquiera que pudiera ofrecerle una visión diferente a la oficial sobre el estado mental de Juana. Los testimonios eran sorprendentemente consistentes. Sí, la reina tenía episodios de melancolía profunda. Sí, a veces se negaba a comer o a cambiarse de ropa durante días. Sí, su apego al recuerdo de Felipe era obsesivo. Pero muchos coincidían en que entre esos episodios mostraba una lucidez y dignidad que contrastaba con la imagen de locura total que se había difundido. La reina entendía perfectamente su situación. «Majestad», le confió una antigua dama de compañía en Toledo. Un día me dijo: «No estoy loca, y solo soy inconveniente. Mi padre necesita Castilla y mi hijo necesita legitimidad». Cada nuevo testimonio era como una puñalada en la conciencia de Carlos. La historia de la locura de Juana había sido el pilar sobre el que se había construido su propia legitimidad como rey de España. Cuestionar esa historia era cuestionar los fundamentos mismos de su reinado. El cortejo fúnebre hizo una parada de 2 días en Toledo, antigua capital visigoda, ciudad imperial, que Carlos conocía bien. Fue allí, en el Alcázar toledano, donde el emperador convocó a Francisco de Borja, duque de Gandía y ahora jesuita, quien había conocido a Juana durante sus últimos años. Borja, que había renunciado a sus títulos nobiliarios tras la muerte de su esposa para ingresar en la recién fundada Compañía de Jesús, acudió de inmediato al llamado imperial. Encontró a Carlos recostado en un diván con las piernas elevadas para aliviar el dolor de la gota, pero con la mente perfectamente lúcida y decidida. «Agradezco vuestra presencia». «Francisco», saludó Carlos con familiaridad, «necesito vuestra honestidad en un asunto que concierne tanto a mi conciencia como a la historia de nuestro linaje». Borja inclinó la cabeza. «Sabéis que ahora sirvo a un señor más alto que cualquier soberano terrenal majestad. Os hablaré con la verdad que mi nuevo estado exige, precisamente por eso os he llamado. Visitasteis a mi madre en Tordesillas en varias ocasiones durante los últimos años. Quiero saber vuestra impresión sincera sobre su estado mental». Francisco de Borja guardó silencio unos instantes, como si ordenara sus recuerdos o midiera sus palabras. La reina doña Juana comenzó finalmente. Sufría de una profunda melancolía que a veces nublaba su entendimiento, pero durante nuestras conversaciones, especialmente cuando hablábamos de temas teológicos, mostraba una agudeza sorprendente. No era la mujer completamente enajenada que muchos describen,
¿Creéis que habría sido capaz de gobernar? La pregunta directa de Carlos pareció sorprender incluso a Borja. Esa es una cuestión que solo Dios puede juzgar con certeza. Majestad, lo que puedo deciros es que en mis encuentros con ella percibí a una mujer que había sido quebrada no tanto por la locura como por décadas de aislamiento forzoso. Su espíritu había sido confinado tanto tiempo como su cuerpo. Carlos se incorporó ligeramente, ignorando el dolor. ¿Os confesó alguna vez resentimiento hacia mí? Hatsia Sugio, que continuó su reclusión. Borja dudó visiblemente antes de responder. Majestad, el secreto de confesión. No os pido que violéis ese sacramento. Francisco, solo deseo saber si mi madre me odiaba. No era odio lo que expresaba hacia vos, sino una profunda tristeza. Una vez me dio. Mi hijo nunca tuvo la oportunidad de conocerme como madre, solo como un problema dinástico que resolver. Pero también expresaba orgullo por vuestros logros como emperador, aunque lamentaba que el precio de la grandeza imperial fuera la ausencia de España y de ella misma. Carlos cerró los ojos, asimilando aquellas palabras que confirmaban sus peores temores. Su madre había sido consciente de todo. Había entendido perfectamente la razón de Estado, que la mantenía recluida, y aún así no lo había condenado completamente. ¿Creéis que Dios puede perdonar a un hijo que sacrifica a su madre en el altar de la política? Francisco preguntó Carlos finalmente con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Dios perdona todo a quien se arrepiente sinceramente. Majestad, la pregunta es, ¿podéis vos perdonaros a vos mismo aquella noche, después de que Borja se retirara? Carlos convocó a su secretario personal y comenzó a dictar una carta dirigida a su hijo Felipe, quien se encontraba en Inglaterra. En ella relataba sus descubrimientos sobre la verdadera condición de Juana y expresaba su arrepentimiento por haber continuado una política de reclusión que había sido más conveniente que justa. Que esto te sirva de elección. Hijo mío, dictó Carlos, con voz quebrada por la emoción. A veces, en nombre de la razón de Estado, cometemos injusticias que ningún triunfo militar o logro político puede compensar. Al final de mi vida, comprendo que el poder que no se templa con la misericordia se convierte en tiranía, incluso cuando se ejerce con las mejores intenciones. Al amanecer, el cortejo fúnebre reanudó su camino hacia Granada. Carlos, cada vez más debilitado por la enfermedad y el peso de sus revelaciones, viajaba ahora permanentemente en litera. Su mirada se había vuelto más introspectiva, y quienes lo rodeaban notaban un cambio en su carácter. El emperador, siempre firme y decidido, parecía ahora sumido en dudas y remordimientos. Mientras el cortejo avanzaba lentamente hacia el sur, adentrándose en tierras andaluzas, Carlos aprovechaba las paradas nocturnas para continuar su investigación personal sobre el caso de su madre. En Córdoba, antigua capital del califato, el emperador recibió la visita de un anciano médico que había atendido ocasionalmente a Juana durante los primeros años de su reclusión. Recordad, Majestad, que han pasado más de 40 años, advirtió el galeno de barba blanca y manos temblorosas por la edad. Mi memoria puede no ser del todo precisa. Cualquier recuerdo, por imperfecto que sea, me es valioso, respondió Carlos. Deseo comprender, no juzgar. El anciano médico suspiró profundamente antes de comenzar su relato. Cuando fui llamado a Tordesillas por primera vez, me habían informado que la reina sufría de una locura incurable. Esperaba encontrar a una mujer completamente enajenada, pero lo que vi fue diferente. ¿En qué sentido doña Juana sufría? Sin duda, episodios de gran agitación.
Se negaba a comer. Pasaba noches en vela y manifestaba una obsesión malsana con el recuerdo de su esposo. Pero entre esos episodios mostraba una lucidez sorprendente. Leía, conversaba con propiedad y comprendía perfectamente su situación. Carlos asintió lentamente. ¿Cuál fue vuestro diagnóstico entonces? Melancolía. Severa majestad. Una afección del ánimo que nubla el juicio intermitentemente, pero no una locura completa que justificara su apartamiento permanente de todo contacto con el mundo exterior o con sus deberes regios. Y comunicasteis esta opinión a mi abuelo Fernando. El médico bajó la mirada. Lo intenté. Señor, presenté un informe detallado recomendando un tratamiento menos restrictivo, sugiriendo incluso que la reina podría beneficiarse de participar en ciertos aspectos de la vida cortesana bajo supervisión adecuada. ¿Y qué respuesta obtuvisteis? Nunca fui llamado de nuevo a Tordesillas. Majestad. Mi informe fue archivado y se consultaron otros médicos más complacientes con la visión oficial. Carlos permaneció en silencio largo rato, asimilando aquella nueva pieza de información que encajaba perfectamente con todo lo que había descubierto hasta entonces. No era solo una cuestión de diagnósticos errados o exagerados. Había existido una voluntad deliberada de mantener a Juana apartada del poder. Os agradezco vuestra honestidad. Doctor, dijo finalmente, habéis hecho hoy, por la memoria de mi madre, más de lo que yo hice por ella en vida. Después de que el médico se retirara, Carlos permaneció despierto hasta altas horas de la noche, escribiendo en un cuaderno personal que había comenzado a llevar desde Tordesillas. En él registraba todos los testimonios y reflexiones sobre el caso de su madre, como si preparara un alegato póstumo en su defensa. La razón de Estado, escribió aquella noche, es una espada de doble filo. Nos permite tomar decisiones difíciles por el bien común, sacrificando a veces intereses particulares por el beneficio de la mayoría. Pero también puede convertirse en la justificación perfecta para las mayores injusticias. Mi abuelo Fernando necesitaba Castilla para su proyecto político. Yo necesitaba legitimidad para mi imperio, y ambos encontramos en la supuesta locura de Juana la excusa perfecta para nuestros fines. ¿Cuántas otras injusticias he cometido o permitido en nombre de esa misma razón de Estado? A la mañana siguiente, el dolor de la gota se había intensificado tanto que los médicos recomendaron una parada de varios días en Córdoba para que el emperador pudiera recuperarse. Carlos aceptó a regañadientes, consciente de que su cuerpo le estaba enviando señales que no podía seguir ignorando. Durante ese descanso forzoso, recibió la visita del arzobispo de Toledo, Juan Martínez Cilicio, quien había viajado expresamente para unirse al cortejo fúnebre. Vuestra Majestad Imperial parece preocupado más allá del natural dolor por la pérdida de vuestra madre, observó el prelado después de las formalidades iniciales. Carlos, que había desarrollado una relación de confianza con Cilicio a lo largo de los años, decidió compartir parte de sus descubrimientos y dudas. He descubierto, Eminencia, que la historia que todos conocemos sobre mi madre puede no ser completamente cierta. Su reclusión parece haber sido más una decisión política que una necesidad médica. El arzobispo guardó silencio unos instantes, sopesando la gravedad de aquella confesión. Estáis sugiriendo, Majestad, que doña Juana fue injustamente tratada. Estoy diciendo que la conveniencia política pudo haber prevalecido sobre la verdad. Mi abuelo Fernando necesitaba mantener Castilla bajo su control tras la muerte de Isabel. Y yo necesitaba legitimidad cuando llegué a España. La corona a veces exige sacrificios dolorosos, murmuró el arzobispo con cautela. Pero,
¿Hasta qué punto pueden justificarse esos sacrificios? ¿Debe la razón de Estado prevalecer sobre la justicia básica? Incluso en el seno de la propia familia real, Carlos se incorporó en su asiento, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones. He dedicado mi vida a mantener unido un imperio imposible. He librado guerras contra franceses, turcos y herejes luteranos. Todo en nombre de unos ideales que creía superiores a los intereses personales. Y ahora descubro que ese mismo principio sirvió para condenar a mi madre a décadas de soledad. Cilicio observó con preocupación el estado de agitación del emperador. Majestad, vuestro arrepentimiento honra vuestra conciencia cristiana, pero no debéis juzgar el pasado con los ojos del presente. Las decisiones que tomaron vuestro abuelo y vos mismo respondían a las necesidades de vuestro tiempo. ¿Acaso la justicia cambia con el tiempo, eminencia? ¿O es que los poderosos nos concedemos el privilegio de redefinir lo que es justo según nuestra conveniencia? Aquella conversación dejó a Carlos aún más intranquilo. El arzobispo había intentado ofrecer consuelo con argumentos teológicos sobre la divina providencia y los designios inescrutables de Dios, pero el emperador ya no encontraba paz en tales justificaciones. La duda se había instalado definitivamente en su alma y con ella un cuestionamiento profundo de toda su vida política. Tras recuperarse lo suficiente para continuar el viaje, el cortejo fúnebre reanudó su camino hacia Granada. Al atravesar Sierra Morena y descender hacia las fértiles tierras andaluzas, el clima se tornó más cálido, ofreciendo un leve alivio a los dolores articulares del emperador. Durante una parada en Jaén, Carlos recibió un mensaje urgente de su hijo Felipe desde Inglaterra. El príncipe expresaba sus condolencias por la muerte de Juana y anunciaba que debido a sus responsabilidades como rey consorte de Inglaterra y a la delicada situación política con Francia, no podría viajar a España para el funeral de su abuela. Carlos leyó el mensaje con expresión impenetrable, pero quienes lo conocían bien percibieron un destello de decepción en sus ojos. Felipe, su heredero, el futuro de la dinastía, parecía estar repitiendo los mismos patrones de ausencia que habían marcado su propia relación con Juana. ¿Deseáis enviar una respuesta, Majestad?, preguntó su secretario. Decidle a mi hijo que comprendo sus obligaciones, respondió Carlos con voz neutra, y añadid que cuando regrese a España, le recomiendo visitar Tordesillas y conocer por sí mismo el lugar donde su abuela pasó casi medio siglo, aquella noche. Mientras los demás descansaban, Carlos volvió a sacar el diario de Juana y continuó leyendo a la luz de una vela. Encontró un pasaje que le heló la sangre. Hoy he soñado con mi hijo Carlos. Lo veía como un niño pequeño, tal como era cuando nos separaron, y luego como el joven emperador que es ahora. En mi sueño me miraba con ojos que no podían verme realmente, como si yo fuera invisible para él. Le gritaba: «Estoy aquí, hijo mío, estoy viva», pero él pasaba junto a mí sin reconocerme, cargando el peso de la corona que una vez me perteneció. Carlos cerró el diario conmovido hasta las lágrimas. La imagen onírica captaba perfectamente la esencia de su relación con Juana. Dos vidas que debieron estar entrelazadas por el vínculo materno-filial, pero que habían sido separadas por la ambición dinástica y las razones de Estado. ¿Os encontráis bien, Majestad? La voz de Luis de Quijada interrumpió sus pensamientos. El fiel mayordomo había entrado silenciosamente en la tienda imperial, preocupado por la luz que aún ardía a altas horas de la noche. «Estaba pensando en mi hijo Jerónimo», respondió Carlos.
sorprendiendo a Quijada con la mención de aquel hijo ilegítimo que había tenido con una dama flamenca y que había fallecido siendo niño. Y en mi hijo Felipe, y en mí mismo como hijo de Juana. 3 generaciones. Quijada y el mismo patrón de ausencia y distancia. No seáis tan duro con vos mismos. Señor, habéis sido un padre mucho más presente para don Felipe de lo que vuestros padres pudieron ser para vos. Lo he sido. Carlos sonrió amargamente. He pasado la mayor parte de su vida viajando de un extremo a otro del imperio, luchando guerras, negociando alianzas, asistiendo a dietas imperiales. Mi presencia en su vida ha sido intermitente, igual que la de mi padre en la mía. Quijada guardó un respetuoso silencio, consciente de que el emperador estaba abriéndose como rara vez lo hacía. ¿Sabes qué es lo más irónico? Mi buen Luis, que ahora, al final de mi vida, cuando por fin tengo tiempo para reflexionar sobre estas cuestiones familiares, mi hijo está demasiado ocupado con sus propias responsabilidades reales para acompañarme en el funeral de su abuela. El príncipe don Felipe ha sido educado para poner el deber por encima de todo. Majestad, en eso es vuestro digno hijo. Quizás ese sea precisamente el problema, murmuró Carlos, más para sí mismo que para Quijada. Quizás nuestra dinastía ha aprendido demasiado bien a sacrificar lo personal en el altar de lo político. A medida que el cortejo se acercaba a Granada, Carlos se volvía más introspectivo. Los paisajes de olivares y las majestuosas vistas de Sierra Nevada parecían no impresionarle. Su mente estaba cada vez más ocupada en un ajuste de cuentas personal con su pasado. Una reevaluación de las decisiones que habían definido su reinado y su vida. El cortejo fúnebre llegó finalmente a Granada en una luminosa mañana primaveral. La ciudad, conquistada por los reyes católicos apenas 60 años antes, ofrecía un espectáculo de contrastes. La majestuosidad árabe de la Alhambra dominando la colina y abajo. En la ciudad, la severa arquitectura cristiana que simbolizaba el nuevo orden establecido tras la Reconquista. La capilla real, adosada a la catedral, aguardaba para recibir los restos mortales de la última de los reyes católicos. Allí reposaban ya Isabel y Fernando, así como Felipe el Hermoso, finalmente reunidos en la muerte como no lo habían estado en vida. Carlos, extremadamente debilitado por el viaje, tuvo que ser llevado en silla de manos hasta la capilla. Su rostro demacrado y la palidez de su piel revelaban el esfuerzo sobrehumano que había supuesto para él acompañar a su madre en este último viaje. Al entrar en el recinto sagrado, la luz filtrada a través de las vidrieras creaba un ambiente solemne y recogido. Carlos contempló los sepulcros de sus abuelos. Las efigies yacentes talladas en mármol, que representaban a Isabel y Fernando en la plenitud de su poder. Junto a ellos, el sepulcro de Felipe el Hermoso, padre que apenas había conocido y cuya prematura muerte había desencadenado la tragedia de Juana. Es aquí donde descansará finalmente mi madre, murmuró Carlos, sintiendo una extraña mezcla de alivio y pesar junto a sus padres y su amado esposo. El arzobispo de Granada se acercó ceremoniosamente. Todo está dispuesto según vuestras instrucciones. Majestad, la ceremonia tendrá lugar mañana con todos los honores correspondientes a la reina de Castilla. Carlos asintió lentamente. Aseguraos de que en la homilía se resalte que doña Juana nunca dejó de ser la legítima reina, aunque las circunstancias le impidieran ejercer efectivamente el poder. El prelado pareció incómodo ante aquella indicación que bordeaba peligrosamente la verdad, la política que todos habían aceptado durante décadas. Por supuesto,
Majestad, se hará como ordenáis. Esa noche, en sus aposentos del Palacio Nazarí de la Alhambra, Carlos experimentó una crisis de salud más grave que las anteriores. La fiebre aumentó alarmantemente y los médicos temieron por su vida. En medio delirio febril, el emperador llamaba a su madre hablándole como si estuviera presente, pidiéndole perdón por haberla abandonado a suerte en Tordesillas. Quijada y los médicos se turnaron para atenderlo durante la noche. Hacia el amanecer, la fiebre cedió ligeramente y Carlos recobró la lucidez. Con voz débil, pero firme, pidió que le trajeran papel y pluma. «Debo escribir algo importante antes de la ceremonia», insistió, rechazando los consejos médicos de guardar reposo absoluto. Con manos temblorosas, escribió una declaración personal que debía ser leída durante el funeral. Yo, Carlos, por la gracia de Dios, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de España, Nápoles y Sicilia, archiduque de Austria, duque de Borgoña y señor de los Países Bajos. Declaro ante Dios Todopoderoso que mi madre, doña Juana, fue la legítima reina de Castilla hasta el día de su muerte. Si durante su vida no ejerció plenamente sus derechos, fue por razones que ahora ante el Tribunal Divino reconozco como insuficientes. Que Dios en su infinita misericordia perdone lo que los hombres en nuestra limitada sabiduría pudimos hacer mal. Tras firmar el documento con su característico «Yo, el rey, Carlos», lo selló personalmente y ordenó que fuera entregado al arzobispo para su lectura durante la ceremonia. «¿Estáis seguro de esto, Majestad?», preguntó Quijada con preocupación. Tales palabras podrían interpretarse como una crítica a las decisiones de vuestro abuelo, don Fernando, e incluso a las vuestras propias. Precisamente por eso deben ser dichas, respondió Carlos con una firmeza que contrastaba con su estado físico. Ha llegado el momento de que la verdad, al menos una parte de ella, salga a la luz. Se lo debo a mi madre y me lo debo a mí mismo. Birch, la ceremonia fúnebre de Juana I de Castilla comenzó al mediodía con la Capilla Real de Granada repleta de nobles, eclesiásticos y representantes de todas las ciudades con voto en cortes. Carlos, sostenido por dos pajes debido a su extrema debilidad, ocupó el lugar de honor frente al catafalco, donde reposaban los restos de su madre. El arzobispo de Granada ofició la solemne misa de Requiem con cánticos gregorianos que elevaban el espíritu hacia las bóvedas de la capilla. Durante la homilía, el prelado hizo un recorrido por la vida de Juana, su nacimiento como hija de los reyes católicos, su educación esmerada, su matrimonio con Felipe de Habsburgo, sus años como archiduquesa en Flandes y finalmente su regreso a España tras enviudar. Fue entonces cuando llegó el momento más tenso de la ceremonia. El arzobispo desplegó el pergamino que Carlos le había entregado y comenzó a leer la declaración personal del emperador. Un murmullo de asombro recorrió la capilla cuando los presentes comprendieron el alcance de aquellas palabras. Carlos observaba las reacciones con expresión impasible. Algunos rostros mostraban estupefacción, otros incomodidad, y unos pocos, sobre todo entre los viejos servidores castellanos, una suerte de vindicación tardía. Tras la lectura se produjo un silencio denso que solo fue roto cuando el arzobispo continuó con la liturgia. Carlos permaneció inmóvil con la mirada fija en el féretro de su madre, como si sostuviera una última conversación silenciosa con ella. Al finalizar la ceremonia, los restos de Juana fueron depositados en el sepulcro preparado junto al de Felipe el Hermoso. Carlos, haciendo un esfuerzo supremo,
Se acercó cojeando hasta el sepulcro y depositó sobre él una pequeña corona de plata, símbolo de la realeza que su madre nunca pudo ejercer plenamente, y el diario que había encontrado en Tordesillas. Que descansen juntos por la eternidad, como ella siempre deseó, murmuró, haciendo la señal de la cruz. Cuando abandonaba la capilla, exhausto, pero extrañamente en paz, Carlos fue abordado por el duque de Alba, uno de sus más fieles servidores militares. Majestad, comenzó el duque con evidente inquietud. Vuestra declaración causará conmoción en la corte y posiblemente más allá de nuestras fronteras. Hay quienes podrían interpretar vuestras palabras como un cuestionamiento de la legitimidad con la que habéis gobernado Castilla todos estos años. Carlos miró fijamente a Alba. Y no es precisamente eso lo que he hecho, duque. Cuestionar las bases sobre las que se asentó mi poder. A estas alturas de mi vida, cuando estoy a punto de renunciar a todas mis coronas, puedo permitirme el lujo de la honestidad. Pero vuestro hijo, don Felipe, su posición podría verse afectada por estas revelaciones. Mi hijo heredará un imperio más sólido de lo que parece. Esta declaración no cambia el pasado, duque. Solo reconoce una verdad que muchos han sospechado durante décadas. Felipe deberá aprender que la verdadera fortaleza de un gobernante no reside en mantener ficciones convenientes, sino en tener el valor de enfrentar la verdad, por incómoda que sea. El duque de Alba inclinó la cabeza, reconociendo la sabiduría en las palabras del emperador, aunque no compartiera completamente su decisión. Aquella noche, Carlos sufrió otro ataque de fiebre, más intenso que el anterior. En sus delirios, conversaba alternativamente con su madre, con su padre Felipe y con su hijo ausente. Los médicos temían que no sobreviviera hasta el amanecer. Pero una vez más, la extraordinaria constitución del emperador triunfó sobre la enfermedad. Al recuperar la conciencia, Carlos encontró, junto a su lecho, a Francisco de Borja, quien había estado rezando por su recuperación. Parece que Dios aún no quiere llamarme a su presencia, murmuró Carlos con voz débil. Quizás tenga para vos alguna tarea más en este mundo. Majestad, respondió el jesuita, mi tarea ahora es preparar mi propio funeral, dijo Carlos con una leve sonrisa, y terminar lo que he comenzado. Renunciar a todos mis títulos y retirarme a Auste para aprender por fin a ser simplemente un hombre, no un emperador, una sabiduría que pocos monarcas alcanzan. Señor, una sabiduría que me ha llegado demasiado tarde. Francisco, si hubiera comprendido antes lo que ahora entiendo sobre el poder y sus limitaciones, quizás mi madre no habría pasado toda su vida encerrada en Tordesillas. 3 días después del funeral de Juana, Carlos inició el regreso hacia el norte. Su salud había mejorado ligeramente, pero todos eran conscientes de que el emperador estaba viviendo sus últimos años, quizás incluso sus últimos meses. Durante el viaje de retorno, realizado a un ritmo aún más lento que la ida, Carlos dictó largas cartas para su hijo Felipe. En ellas le transmitía no solo consejos prácticos sobre el gobierno del vasto imperio que pronto heredaría por completo, sino también reflexiones más personales sobre el poder, la familia y las responsabilidades de un soberano. Recuerda siempre, hijo mío, dictaba Carlos a su secretario, que por encima del emperador está el hombre y por encima del hombre está Dios. En mis años de juventud, cuando la ambición y el orgullo dinástico guiaban mis pasos, olvidé con frecuencia esta jerarquía. El resultado fue un imperio demasiado extenso para ser gobernado efectivamente.
guerras constantes que drenaron nuestros recursos y decisiones personales, que ahora, en el ocaso de mi vida, me pesan en la conciencia. En otra carta abordaba directamente la cuestión de Juana. Lo que has escuchado sobre mi declaración en el funeral de tu abuela es cierto. He decidido al final de mi vida enfrentar una verdad incómoda. Tu abuela fue recluida en Tordesillas más por conveniencia política que por necesidad médica. Su locura, aunque real en ciertos episodios, fue exagerada deliberadamente para justificar su apartamiento del trono que legítimamente le pertenecía. No te escribo esto para generar en ti culpabilidad retrospectiva, sino para advertirte sobre las trampas del poder. A veces, las decisiones que parecen necesarias e inevitables desde la perspectiva de la razón de Estado resultan ser, a la luz de la posteridad y la conciencia, simples actos de conveniencia disfrazados de necesidad histórica. Tu abuela pasó casi 50 años encerrada porque su libertad representaba un inconveniente político para tu bisabuelo Fernando. Para mí mismo. Este es el tipo de verdad que los libros de historia no suelen recoger, pero que pesa en el alma de quienes tomamos tales decisiones. A medida que el cortejo se acercaba a Valladolid, donde Carlos planeaba descansar antes de continuar hacia Yuste, comenzaron a llegar noticias sobre la repercusión de su declaración en el funeral de Juana. Como había previsto el duque de Alba, las reacciones eran diversas y algunas potencialmente problemáticas para la estabilidad del reino. La nobleza castellana, especialmente aquellas familias que habían apoyado a Juana durante la crisis sucesoria tras la muerte de Isabel la Católica, veían en las palabras del emperador una vindicación tardía. Algunos incluso sugerían que todas las decisiones tomadas en nombre de Juana durante su reclusión deberían ser revisadas retrospectivamente. Por otro lado, los antiguos partidarios de Fernando el Católico interpretaban la declaración de Carlos como un ataque injustificado a la memoria del gran rey aragonés. Arquitecto de la unidad española, Luis de Quijada informaba regularmente al emperador sobre estos rumores y tensiones. La situación podría complicarse. Majestad, hay quienes están utilizando vuestras palabras para cuestionar la legitimidad de vuestro reinado y, por extensión, la futura autoridad de don Felipe, y que sugieren exactamente, preguntó Carlos con una sonrisa cansada, que devuelva retroactivamente a mi madre un trono del que fue injustamente apartada. Ella ya no está entre nosotros para reclamarlo. Mi declaración no pretendía reescribir la historia, sino simplemente reconocer una verdad personal. La verdad de un emperador nunca es meramente personal. Señor, respondió Quijada con sabiduría, vuestras palabras tienen el peso de la historia. Carlos guardó silencio, comprendiendo la razón de su mayordomo, incluso ahora, cuando intentaba actuar simplemente como un hijo arrepentido, reconociendo una injusticia hacia su madre. Sus palabras seguían siendo interpretadas en clave política. Al llegar a Valladolid, una delegación del Consejo Real solicitó audiencia urgente con el emperador. Carlos los recibió en sus aposentos, consciente de que venían a expresar su preocupación por las posibles consecuencias de su declaración en Granada. Majestades, comenzó el presidente del Consejo, hemos recibido informes preocupantes sobre cómo se están interpretando vuestras palabras respecto a la reina doña Juana. Existe el riesgo de que ciertos sectores las utilicen para cuestionar no solo las decisiones pasadas, sino también el orden presente. Carlos escuchó con atención, pero su expresión mostraba una serenidad que sorprendió a los consejeros. Este no era el mismo emperador que durante décadas había subordinado todo a la razón de Estado y a la preservación del poder dinástico.
Señores consejeros, respondió finalmente, comprendo vuestras preocupaciones, pero debo recordaros que mis palabras en Granada no fueron las de un emperador en ejercicio, sino las de un hijo que ante la tumba de su madre decidió honrarla con la verdad. Si esta verdad resulta incómoda para la historia oficial que hemos construido, quizás sea tiempo de que esa historia sea revisada. Pero, Majestad, la estabilidad del reino, la verdadera estabilidad, interrumpió Carlos, no se construye sobre mentiras convenientes, sino sobre principios sólidos de justicia. Mi hijo Felipe heredará pronto todos mis dominios. Le estoy dejando un imperio materialmente disminuido. Es cierto, pero espero que moralmente más sólido. Después de la audiencia, Carlos se retiró a su capilla privada, donde pasó horas en oración. La enfermedad y el cansancio habían debilitado su cuerpo, pero su mente parecía más clara que nunca, liberada del peso de una verdad largamente reprimida. En su último día en Valladolid, antes de partir hacia su retiro final en Juste, Carlos recibió una carta de su hijo Felipe desde Inglaterra. La leyó ávidamente, ansioso por conocer la reacción de su heredero ante la controversia que había desatado. La respuesta de Felipe revelaba la complejidad de su carácter. Formal, prudente, pero no exenta de comprensión hacia su padre. Expresaba respeto por la decisión de Carlos de honrar la memoria de Juana con la verdad, aunque manifestaba cierta preocupación por las repercusiones políticas de tal revelación. Confío en vuestra sabiduría. Padre mío, escribía Felipe, y sé que incluso en este acto aparentemente imprudente, a ojos de algunos consejeros, existe un propósito mayor que quizás solo el tiempo revelará plenamente. Cuando regrese a España, me aseguraré de que la memoria de mi abuela sea honrada apropiadamente, sin permitir que su historia sea utilizada para socavar los fundamentos del reino que vos habéis defendido toda vuestra vida. Carlos sonrió al leer estas líneas. Su hijo había entendido, o al menos respetaba, el impulso moral que había motivado su declaración, sin por ello comprometer su responsabilidad como futuro rey. Al amanecer del día siguiente, el emperador partió hacia Yuste, donde pasaría los últimos años de su vida en recogimiento y reflexión. El hombre que había sido el monarca más poderoso de Europa había encontrado en el ocaso de su existencia una forma diferente de grandeza, la valentía de enfrentar la verdad, aun cuando esta verdad cuestionara los cimientos mismos de su poder. El funeral de Juana y la subsiguiente declaración de Carlos habían transformado no solo la percepción pública de la reina recluida, sino también la imagen del propio emperador. Para muchos, este último acto de valentía moral revelaba una dimensión de Carlos V que las crónicas oficiales raramente habían captado, la de un hombre capaz de reconocer sus errores y enfrentar las contradicciones de su propio reinado. La historia recordaría a Carlos V como el emperador más poderoso de su tiempo, artífice de un imperio donde nunca se ponía el sol, pero para quienes presenciaron sus últimos años. Emergió también la imagen de un hombre que al final de su vida encontró el valor para cuestionar el precio moral de aquel inmenso poder. Como él mismo escribiría en sus memorias de Juste, el verdadero poder no reside en conquistar territorios o ganar batallas, sino en tener la valentía de enfrentar las propias sombras. Lo que presencié en el funeral de mi madre me enseñó que incluso los emperadores deben finalmente rendir cuentas ante el tribunal de la conciencia y la historia. En este ajuste de cuentas final, Carlos V, el emperador más temido de su época,
Había encontrado una forma de redención personal que trascendía las razones de Estado y las conveniencias políticas, dejando para la posteridad un legado de humanidad que complementaba su incuestionable legado político. Go.